¿Por qué hay tanto silencio por parte del ministro? ¿Por qué hay tanto silencio por parte de Petro frente a estas situaciones? Es que realmente con esta volqueta y esas bombas y todo, y los militares heridos y que murieron, pero es muy ambiguo, no hay... Nacho, están en una incapacidad que ya lo supera. El ministro de Defensa se encontraba esta semana en la ciudad de Washington haciendo unas reuniones sobre el tratamiento de drogas que en Colombia alcanzan 255.000 hectáreas, que es el principal combustible de estos grupos para, digamos, funcionar en el territorio colombiano, lo que los ha llevado a esa guerra, inclusive entre esos propios grupos y carteles que no tienen ningún tipo de ideología, hay que decirlo. Aquí no hay nada que justificar, ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, porque se han dedicado al narcotráfico. Y el presidente de la República y el ministro de la Defensa, ya uno los ve en declaraciones por lo menos muy abatidos, casi que diciendo sí, han recuperado territorio. Nos equivocamos. Y en el mismo sentido, el señor Oti Patiño, que le han encargado la administración de la política de paz del gobierno, y pues evidentemente el resultado ese es el que hoy tenemos. ¿Alguno de todos esos procesos que ha iniciado el gobierno ha avanzado? ¿Tiene alguna esperanza de llegar a un feliz término? Yo creo que no. El que era más optimista, en el que el gobierno era más optimista era el del ELN. Pero habían, digamos, suscrito un documento peligrosísimo, Nacho y todos. Yo había manifestado que habían constituido o habían convertido un acuerdo de paz en una pequeña constituyente. Al ELN le suscribieron un documento con 3 características o 3 grandes errores. El primero, negociar la política económica del país, el régimen político, y les dijeron que los acuerdos parciales que alcanzaran entre ellos y el gobierno se podían convertir en política de Estado. Un error brutal. Y ni aún así pues el ELN aprovechó esa condición y ese era el que parecía que podía avanzar, pero evidentemente no lo va a hacer. Venga, representante, a mí me queda una duda, hombre, y se la quiero hacer, y usted que está ya conectado y hablando con todo el mundo. Entonces nos vamos a quedar en una guerra a perpetuidad. Esto no va a tener ningún freno nunca en la vida, porque es que había cierta afinidad entre el actual presidente de Colombia y estos grupos al margen de la ley, ¿sí o no? Todos claro. Hay una afinidad. Así y él es. contaba desde el inicio de pronto que con esa afinidad pues iba a poder lograr hacer esa gran paz total que él prometió. Claro. Pero resulta que la afinidad como que no era tanto. Aquí priman las necesidades particulares de cada grupo versus el panorama nacional. Es que hay una renta criminal. En 3 meses, dijo el presidente. Claro, que sí, iba eso, a pagar. Andrea, 3 meses. es clarísimo, porque el Petro candidato le dijo al país, si yo soy presidente, en 3 meses tengo resuelto el problema del ELN. Y resuelto es que hoy ya están 240 municipios cuando estaba en 160. Ese es el resuelto en los 3 meses. Pero a lo que pregunta Nacho, vale mucho la pena reflexionar sobre eso, porque esto parece un tema cíclico. Entonces resulta que las FARC, cuando se desmovilizaron en el año 2016, suscribieron el acta de desmovilización 13.000 personas, pero entregaron 8.000 fusiles. Es decir, que 8.000 personas estaban en armas. Y las cuentas que aproxima la fuerza pública hoy, producto de esas disidencias, es que supera el número de 8.000. Es decir, 7 años después, con distintos nombres de FARC, tenemos más hombres que los que se desmovilizaron en el 2016.